que la acompaña. Bienvenidas a la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. Bueno, yo, en función de lo que decía el diputado Valero, supongo que el Partido Popular se repensará su política en materia de dependencia en particular y de servicios sociales en general. Porque, claro, hay que predicar y dar trigo, ¿no? Las restricciones económicas y la situación de bloqueo en la que se encuentra el asistente personal tiene responsabilidades en las comunidades autónomas, pero lógicamente también tiene responsabilidad en el Gobierno de la Nación, porque si no estaríamos, yo creo que desenfocando la cuestión. Yo quisiera darle las gracias a la consejera por los datos que nos ha planteado. En febrero de este año compareció Coral, la presidenta de la Asociación Vía Andalucía, en la que reclamaba del Gobierno, pues bueno, el paso que parece que sí que está dando, ¿no? Y es que hubiera un decreto y una orden que regulase en Andalucía ese derecho que asiste a las personas con discapacidad, que está reconocido en la Convención de la ONU, que está reconocida en la Ley de Dependencia, que está reconocido en nuestra Ley de Discapacidad, en cómo se despliega en el territorio andaluz y cómo tratamos de hacerlo de acuerdo con la Convención de la ONU. Entonces, no me ha quedado muy claro en base a qué ley van a hacer el despliegue del decreto y de la orden, pues si lo pudiera aclarar por saber, porque no sé si es la ley de servicios sociales o es la ley de discapacidad, de derechos de personas con discapacidad. Si lo pudiera aclarar en su segundo turno, se lo agradecería. Se ha nombrado aquí el artículo 19 de la Convención del derecho a la vida independiente y lo que eso sí significa, como está regulado en la ley. Que tenemos un 0,34% de las prestaciones de la dependencia que atienden a ese derecho que asiste a las personas, no lo olvidemos, son derechos sancionados por las leyes. Y en Andalucía, es verdad, se puso un programa piloto en marcha, gracias a una proposición no de ley, impulsada por Andalucía Independiente, que trajo a este Parlamento en mi grupo parlamentario, pero que fue aprobado por unanimidad, pero bueno, que fue Vía Andalucía la que lleva mucho tiempo trasladando esta necesidad de regular este derecho. Yo, por eso, le plantearía algunas cuestiones con respecto al mismo, ¿no? En esa PNL se hablaba de la necesidad de planificar el aumento de la asistencia personal. Bienvenido sea esa orden, ese decreto, si lo que vamos a planificar, cómo aumentamos eso. La ONU reconoce que se tiene que hacer sin restricciones por discapacidad o por edad, es decir, que todas las personas que tengan reconocida su situación de dependencia y de discapacidad o discapacidad tendrán derecho al asistente personal sin pensar si estamos ante un menor de edad o estamos ante un mayor de edad o a qué tipo de discapacidad, es decir, que es un derecho universal a las personas a las que se les reconozca su derecho. La puesta en marcha de ese proyecto piloto que funciona y funciona bien. Sí tengo que decirle que ha habido un recorte en la subvención para el año que viene, cuando Vía Andalucía ha justificado el completo del dinero, y la necesidad de integrarlo en los planes andaluces de dependencia. Yo, para terminar, le plantearía dos cuestiones. Una, que también me he reconocido por la ONU, que no estamos ante un negocio, vayamos a convertir esto en otra cosa, y que la contratación tiene que ser directa de la persona con el derecho reconocido hacia el asistente personal. Es decir, por hablar en román paladino, no vaya a ser que una ETT o intermedie sacando parte de beneficio sobre algo que no debe de ser. En primer lugar, porque distraemos dinero público de mayor hora de asistente personal, y en segundo lugar, porque no estamos ante oportunidades de negocio, sino estamos ante la materialización de derechos de personas con discapacidad. Esos son los elementos que queríamos trasladarle desde Izquierda Unida. Bueno, bienvenido ese trabajo que se está realizando por parte de la Consejería de impulso del decreto y de la orden, que lo veamos bueno, en los primeros meses del 2018, que tenga su memoria económica y que haga posible, frente a las restricciones del Partido Popular, de las leyes del Partido Popular, el que el mayor número de personas se puedan acoger, porque claro, esto luego hay que materializarlo en cuanto al salario de la persona que es el asistente personal, como a las posibilidades de aportación en función de la renta disponible de cada persona, ¿no? Vimos la absoluta restricción para que se tuviera el 100% de la ayuda
relacionado con unas veces el IPREN, que son 536 o 38 euros, si no me falla la memoria. El que cobre, la persona que cobre más de eso está ya en una situación, ¿no? Pero bueno, esas son las regulaciones que yo creo que desde Andalucía tenemos la oportunidad de situarnos avanzando en derechos y avanzando en el cumplimiento de la Convención de la ONU de personas con discapacidad. Tenemos la ley de discapacidad y ahora materializar algunas de las cuestiones que aparecen como esta del asistente personal. Nada más, gracias.